Bueno, entonces, primero de todo, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todas por unirte hoy a Women for Solutions, este webinar semanales que tenemos, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos y nos motivamos para inspirarnos a acciones de cambio positivo, como van a escuchar en este webinar. Soy Laura Yadoru Koch, fundadora de Women for Solutions y apasionadísima del movimiento Usar los negocios y los mercados como fuerza para el bien común, como para la economía del cuidado. El webinar de hoy dura 60 minutos y es el poder de organizarte. Organizarte, como dice Laura. Nuestra speaker de hoy, Laura Escobar, consultora de orden y organización, acompaña paso a paso a mujeres decididas a tener una vida más simple, más feliz y más productiva utilizando el método de Marie Kondo. Y les puedo garantizar que yo he leído el libro y lo he puesto en práctica y realmente suma. Uno es más feliz, más simple, pero lo más interesante es súper sostenible. Entonces, unos minutos más sobre Women for Solutions, quienes somos una red global de mujeres emprendedoras y intraemprendedoras que buscamos equilibrar el propósito y las ganancias en los mercados hacia una economía del cuidado. Una economía que principalmente beneficia al bienestar humano, la felicidad y la realización, con también la responsabilidad hacia un medio ambiente. Unos segundos más, el rito de Women for Solution, que es ponga las espaldas para atrás, erguidas, levantar el mentón, los ojos que brillan con entusiasmo y alegría, y con una súper gran sonrisa le paso la palabra a Laura para que nos cuente esta maravillosa metodología. Gracias, Laura, por la presentación. Gracias a todas las que están conectadas. La verdad es que me encanta hablar de esto y poder que más personas puedan aplicar y puedan saber que es posible una vida más simple. Así que te agradezco muchísimo por la invitación, espero que lo disfruten, que tomen nota si me quieren hacer alguna pregunta, totalmente dispuesta para colaborar y que puedan encontrar este camino del orden para una vida más simple fundamentalmente, y como dice Laura, sostenible, que tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, ¿te parece, Lau? Bueno. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve, perfecto. Bueno, bárbaro. De nuevo, buenas tardes, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo para escucharme. Y bueno, lo primero que le quiero contar un poco es quién soy yo y cómo hoy soy consultora de orden y organización, y como dijo Laura, acompaño principalmente a mujeres a que puedan encontrar una vida más simple, equilibrada, pero también productiva. Avanza. Pasar es a la izquierda, hay una flechita a la izquierda del fondo. Ah, bueno, quiero arrancar la charla con esta frase y quiero que me contesten ahí por el chat si alguna le resuena, le es familiar. Han dicho alguna vez: cuando me organice voy a hacer tal cosa, o bueno, me tengo que organizar. Es una frase que creo que todas en algún momento de la vida hemos dicho o decimos, y que muchas veces nos hace frenar tanto en objetivos personales como en objetivos laborales. Son muchas las tareas que hacemos, sobre todo las mujeres además que somos madres, y bueno, y uno a veces no toma la dimensión de todo lo que esto implica. Sí, las mujeres lo tomamos, pero cuando estamos, como digo yo, en el baile, por ahí no nos damos cuenta tanto. Entonces esta frase creo que es lo que resume un poco. Primero, es algo que yo solía repetir mucho: bueno, cuando me organice voy a hacer tal y tal cosa,
y empecé a tratar de ver cómo era la manera en la que me quería organizar, ¿no? Les cuento acá un poquito quién soy yo. Mi formación de base, soy licenciada en Comercio Internacional, trabajé en una empresa familiar durante muchos años, más adelante formé una familia, tuve 2 hijas, ahí las cosas se empezaron a complicar un poquito con el tema del trabajo y el cuidado y la atención de ellas. Entonces en un momento decidí dejar, tuve la suerte de poder tomar esa opción de dejar, de trabajar, no de trabajar, porque cuidar es un trabajo, como decimos ahora, ¿no? Pero sí de trabajar con algo que me rindiera económicamente, ¿no? Y bueno, durante muchos años me dediqué solamente al cuidado, solamente, pero nunca dejé de buscar el qué hacer. El comercio internacional había sido una carrera que realmente no me gustaba, el trabajo me estresaba mucho, y mi idea era buscar algo que no solo me diera un beneficio económico, sino que además me hiciera bien a mí, que me gustara hacer. Bueno, un proyecto que no se concretó me llevó a cursar un posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible, y ahí fueron mi primer contacto con esto de la sostenibilidad, y ya en ese momento me había empezado a interesar mucho. Más adelante, entre otras de las cosas que hice, con una amiga, con una amiga particularmente, iniciamos un emprendimiento gastronómico, a pesar de que no me gusta cocinar, pero y ahí hice de todo, desde la administración del negocio, hasta suplantar algún dinero cuando faltaba, lavar los platos, o miles de situaciones que se fueron dando, y eso también creo que tanto mi carrera de base como esta otra experiencia fue sumando habilidades. Y actualmente, me está complicando, soy consultora en orden y organización, y hasta antes de la pandemia lo que hacía era dar talleres presenciales y acompañar en forma presencial, en sesiones individuales, a las mujeres que querían aplicar este método para desprenderse del orden, como me gusta decir, de una vez y para siempre. Y ahora les voy a contar un poco cuál era mi relación con el orden, es más, con el desorden que con el orden. La primera foto que ven es una foto de mi adolescencia. Siempre me gusta decir en las charlas que mis padres, que ya no viven, no podrían creer a que lo que me dedico hoy. Así que bueno, esa era la situación de mi habitación, pero ¿qué es lo que pasaba? No era una desordenada que no me importaba, sino que era una desordenada que me gustaba el orden. Entonces esto llevaba a que pasaba mucho tiempo tratando de organizar las cosas para que cuando cuando el caos volvía a aparecer, sacaba absolutamente todo, volvía a guardar, y eso duraba muy poco tiempo, ¿sí? Una vez ya casada con las dos hijas y una casa, esta situación se trasladó, entonces arrancaba ordenando la habitación principal, seguí bien saber por la habitación de las chicas, la cocina, el living. Cuando pasaban unos meses y volvía a la primera habitación que había ordenado, estaba todo desordenado de nuevo. Bueno, hace ya unos años atrás me llega el libro, compro el libro La magia del orden, porque yo estaba en la búsqueda de encontrar algo que me lograra digamos, mantener ordenada, y probé muchísimas técnicas. Me daba cuenta, por un lado, que no era que compraba mucho, tampoco el problema era que no me desprendía de las cosas, porque había una circulación de donaciones en mi casa y demás, pero igualmente el orden no se mantenía. Lo leí, el libro, me pareció fantástico, pero intenté aplicarlo, y ahí es que de la teoría a la práctica distan mucho. Y pude hacer solo la primera parte, doblar la ropa un poquito, vi que algunas cosas funcionaban, pero no logré aplicarlo el paso a paso. Pasó como un año más, lo leí de nuevo y me propuse hacerlo. Cuando estaba en medio de ya terminarlo, descubro que Marie Kondo daba un seminario en Nueva York, y me decidí a viajar a capacitarme, y al regreso creé Organizarte,
desde donde acompaño principalmente a mujeres, a que quieran desprenderse del desorden de una vez y para siempre. Bueno. Ahora quiero reflexionar un poquito, que no les tengo mucho que contar, ¿no?, a todas las que estamos acá conectadas. ¿Cómo nos está afectando la pandemia? Nos está afectando a las mujeres, principalmente a las mujeres que trabajamos desde la casa, que no significa que antes no nos afectaba, pero esta situación diferente ha hecho que se complicaran muchísimo más las cosas. Y ayer escuchaba y leía 2 informes de Estados Unidos hablando, primero, que somos las mujeres las que están perdiendo la mayor cantidad de trabajos en el mundo. Hay un porcentaje muy alto de mujeres que está pensando el año próximo en dejar el trabajo por la posibilidad de balancear estas 2 actividades. Y algo que me llamó poderosamente la atención, una investigación, Laura, después te voy a pasar el link para que la escuches, es un podcast, que una investigación de Estados Unidos dice que a mayor cantidad de horas que una mujer trabaja en home office, menos el hombre asume las responsabilidades de la tarea. Es decir, cuanto más tiempo la mujer está en casa, como está en casa, menos el hombre asume las responsabilidades de las tareas. Pero por otro lado, cuanto más horas el hombre también está en home office, ya sea que la mujer esté o no, pero cuanto más horas, también, en definitiva, las tareas las termina la mujer. Entonces, por los 2 lados estamos muy complicadas. Entonces, todo este tiempo, que para mí también fue de autoobservación, porque yo tengo 2 hijas grandes, ya son grandes, mi marido haciendo prácticamente ahora, recién empezó a salir un poco más, pero home office, todas las comidas, todo el tiempo. Empecé a hacer como mucha autoobservación de lo que pasaba en mi casa, y me puse a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque es muy difícil lograr un equilibrio entre las tareas y el trabajo en esta situación extraordinaria. Y me puse a pensar, si yo tengo la casa organizada, me puse a pensar en las mujeres que no la tienen. Entonces dije, o están con un nivel de estrés y de angustia, también el otro día escuchaba una madre que decía, bueno, hoy no lloré, sobre todo las madres que tienen nenes chiquitos, es una situación bastante angustiante. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando que las empresas empiecen a aplicar políticas de flexibilización y demás? Bueno, ¿qué podemos hacer antes de eso? Bueno, tomemos el toro por las astas y veamos cómo se puede solucionar esto. Entonces, les cuento que hay 4 áreas que considero que son fundamentales para, nos tenemos que organizar y ordenar para lograr un equilibrio. La primera es el espacio físico, es de la casa, que hoy se comparte con el espacio laboral. La segunda es el espacio digital, porque pasamos muchísimo tiempo, tanto en los celulares como en la computadora, y a la hora de buscar un mail, o un archivo, o utilizar una aplicación, bueno, esto también nos está complicando. El orden y la organización de los tiempos, y el equilibrio entre estas 2 realidades, del trabajo y lo personal, y el orden de las tareas. Pero, ¿qué es lo que más nos está afectando y que más nos complica? Es el orden del espacio físico. Ese es el área que es más problemática y en la que más tiempo pasamos, y que más nos complica para que tanto después el orden del espacio digital, el orden de los tiempos y el orden de las tareas sea más sencillo. Entonces ahora quiero contarles cómo organizar y cómo comenzar a ordenar en este camino, que no se puede hacer de un día para el otro, porque si uno quisiera hacer todo esto al mismo tiempo, primero que sería imposible, y uno estaría desbordado y no terminaría aplicándolo. Entonces, bueno, lo ideal es arrancar por el espacio físico. Y ahora les cuento qué es organizarte, y yo lo definí como es el arte de organizar para que ordenar sea más simple,
encontrando el equilibrio entre el espacio en el que vivimos, hoy trabajamos los dos, la cantidad de objetos que tenemos y el estilo de vida que deseamos. Estas tres cosas se tienen que balancear, ¿sí? Muchas veces me pasa de trabajar en alguna casa o acompañando a alguna persona, y tiene tanta cantidad de cosas viviendo en un departamento tan pequeño, que ese espacio termina siendo como un depósito más que un espacio para vivir. Entonces hay que pensar estos tres aspectos en el espacio donde vivimos, qué cantidad de objetos y qué estilo de vida que queremos tener. Bueno, ¿cómo organizo y cómo ordeno el espacio físico? ¿Cómo lo hago? Primero, y que suena difícil y es una tarea ardua, pero les prometo que se hace una sola vez en la vida si se hace bien, es evaluar cada uno de los objetos que tenemos, ¿sí? Hay que hacerlo en un periodo de tiempo, porque si nosotros esto lo alargamos por años y años, nunca se termina. Y lo que hay que tratar de tener es lo que Marie Kondo dice, es un shock de orden. Cuando uno logra tener un shock de orden y ve que funciona, es mucho más fácil después poder mantenerlo. Y acá el espacio, cuando digo ordenamos el espacio físico, una de las características principales que tiene el método es ordenar por categorías y no por ubicación. ¿Por qué es esto? Porque en diferentes lugares de la casa podemos tener el mismo tipo de categorías. Entonces, si en una habitación, si yo les pido que cuando terminen la charla vayan y hagan esta prueba. Fíjense en cuántos lugares de su casa tienen lápices, o pilas, o cualquier objeto. Si no hay un lugar definido, y no sabemos, no tenemos en ningún momento la noción de la cantidad que tenemos de cada una de estas categorías. Y el otro de los aspectos que hay que hacer antes de guardar, hay que hacer un descarte. Sí o sí el descarte hay que hacer, esto no significa que hay una cantidad para deshacernos de, no sé, tengo que quedar con 10 pantalones, entonces tengo que tirar, si tengo 20 tengo que tirar 10, no, pero esta evaluación sí tiene que haber un descarte, porque acá hay otro aspecto importante. Cuando todo es importante, nada lo es. Entonces, es muy importante hacer esta selección y este descarte, que el descarte no significa tirarlo, obviamente, se puede donar, se puede reciclar, se puede regalar, o incluso hasta se puede vender y recuperar recursos. Bueno, ahora les voy a contar las categorías. Las categorías van desde las más fáciles hasta las más difíciles, comenzando por la ropa, siguiendo por los libros, siguiendo por los papeles de todo tipo, desde un recorte, un apunte viejo, una libreta usada, facturas, todo lo que sea papel es una categoría muy grande. Una categoría que es de objetos varios, en japonés categoría komono, ahí la está representada por una herramienta y una espumadera, pero ahí entra todo lo que no es ni ropa, ni libros, ni papeles, es komono, con todas las subcategorías que se puedan imaginar, desde todos los artículos de la cocina, artículos de belleza, maquillaje, artículos de hobby, muebles, artículos de decoración, todo eso integra komono. Y para el final se dejan los objetos de valor sentimental, que incluyen las fotos, los dibujitos de los hijos del colegio, cuadernos, y también se van dejando para el final, que vamos recolectando de las primeras categorías, es decir, de ropa, de libros, de papeles, de komono, podemos identificar objetos que están ahí, por ahí tienen un valor, pero el valor es más emocional que de funcionalidad. Y eso se va dejando para el final, porque si queremos arrancar ordenando, como digo siempre, los dibujitos del jardín de los chicos, probablemente nos queramos quedar con todos. Entonces, a medida que uno va avanzando, va aprendiendo y va decidiendo. ¿Cuál es el criterio de selección para decidir si un objeto se queda o no en nuestra vida? Primero, que antes de todo esto hay todo un paso inicial, que tenemos que imaginar esto que les decía antes, es el estilo de vida ideal que queremos, pero el criterio de selección que usamos es
si el objeto nos inspira alegría o no, si nos da felicidad o no cuando lo estamos evaluando uno por uno. Al principio esta sensación de decir, bueno, me inspira alegría, me da felicidad, como dice Maricondo, parece rara, pero yo les aseguro que a medida que se avanza en el proceso, uno va afinando esa percepción, y en cada una de las categorías aprende algo diferente. En la primera categoría de ropa generalmente aprendemos a encontrar nuestro estilo. Cuando evaluamos libros, empezamos a afinar la percepción de cuáles son nuestros verdaderos intereses. Por ahí descubrimos un interés nuevo o apuntalamos algún interés que ya teníamos. Cuando ordenamos papeles, esto nos ayuda a poder priorizar mejor. Cuando evaluamos con mono, vemos la cantidad de cosas que no tienen ningún sentido que tengamos, y que están ahí ocupándonos lugar físico y mental. Y cuando ordenamos la categoría de valor sentimental, le damos realmente el valor que se merecen, porque también les pregunto, y lo hago muchas veces cuando trabajo en las casas, me dice, ay no, los dibujitos del jardín no los voy a tirar. Les pregunto, ¿dónde están los dibujitos del jardín? Ah, no, están en una caja arriba del placar, cuando los sacamos están llenos de tierra. Entonces, haciendo un proceso de selección, que no todos los dibujitos son iguales, y poder quedarnos, quién sabe, con los 20 mejores dibujitos de cada uno de nuestros hijos, ponerlos en una carpeta, y por ahí tenerlos en una biblioteca a mano y poder disfrutarlos, es mucho más importante que estén, como digo, juntando tierra arriba de un placar. Bueno, ¿qué se gana cuando se termina todo el proceso de ordenar las 5 categorías? Lo primero es control. Control de todo lo que tenemos, en el lugar donde lo tenemos, del estado en que están, de las cosas que nos faltan. Esto nos ayuda mucho al momento de tener que tomar una decisión de compra, el saber si tengo 5 remeras blancas, si no tengo negras, y por más que esté de oferta las blancas, en mi cabeza yo voy a decir, no, si tengo 5 blancas que están ahí, uso solamente 2, no, me está haciendo falta una remera negra. Entonces la decisión de compra es mucho más fácil. Lo primero es control. Lo segundo que ganamos, que a mí me encanta decir, que yo le llamo que la casa entra o se genera el efecto Tetris, no sé si se acordarán de este jueguito donde todo encaja, que esto no significa que todas las cosas tienen que estar en su lugar todo el tiempo. De hecho, yo hoy estuve terminando la webinar, haciendo otras cosas, y hay muchísimas cosas fuera de lugar, pero yo sé que termino esto, me pongo, como digo, la pava del mate, se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, y las cosas vuelven al lugar que tienen ya preestablecido, y el espacio queda ordenado como lo ordené hace 3 años. Es decir, que solamente guardo y no ordeno, ¿sí? ¿Esto qué nos da? También nos aporta flexibilidad, es lo que les digo. Si en una semana uno tiene otras prioridades laborales, personales, y no puede ocuparse de estar ordenando, tampoco se vuelve loco, porque sabe que el fin de semana o el día que decida que sea la prioridad, la casa va a retornar a la normalidad, y esto se hace muy fácilmente. Y lo más interesante del método es que no tiene efecto rebote. Si se hacen todas las categorías, desde la ropa hasta los objetos de valor sentimental, en forma consciente, porque no es guardar nada más, no es comprar contenedores para meter las cosas. Si se hace de forma consciente, esto no tiene efecto rebote. Es decir, que nunca más volvamos a ser desorganizados. Y lo más interesante también es que se empieza a trasladar este criterio al resto de las áreas de la vida, ¿sí? Entonces uno evalúa desde un trabajo, una relación, si me invitaron a una fiesta y quiero ir o no, bueno, me inspira alegría, tengo ganas de hacerlo, no, no prefiero hacer otra cosa. El filtro es como que, a mí me gusta decir que es como que nos cambian el chip y todo empieza a pasar por ese filtro. Para las mujeres que trabajamos, tenemos nuestro emprendimiento o un trabajo, y sobre todo las que trabajamos desde la casa, una casa organizada es clave para el bienestar y la productividad. A organizar se aprende. ¿Por qué le puse organizarte? Porque organizarte, orden y organización no es lo mismo. Si nosotros organizamos las 5 categorías por única vez, después el ordenarse va a ser más fácil, que es guardar y volver cada cosa a su lugar. Y esto, se aprende, me encanta decirlos porque
mi mamá en mi casa era una casa muy ordenada, ella era muy ordenada, sin embargo no se transmite por ósmosis ni por verlo. Pero sí, una vez que uno aprende el método y la gente empieza a ver los cambios, sobre todo la familia, en el momento que ellos decidan, ahora les voy a contar esa parte porque el método es personal, el orden se empieza a contagiar. Bueno, esto me encanta decirlo, que organización no es perfección, y acá, Laura, tendríamos que hablar de la autoexigencia de las mujeres, o de las imposiciones y las presiones sociales por tener todo impecable en la casa, incluso nosotros mismas. ¿Quién no ha ido a la casa de una amiga y le ha dicho, ay no, porque tenés todo impecable? Y cuando empezamos a mirar el orden como herramienta, no como fin en sí mismo, la mirada nuestra empieza a cambiar. Y esto me encanta, Laura, que en un momento dije, ordenizar, o ordenar, o organizar, como quieran llamarlo, nos da superpoderes, y se los quiero contar y compartir. Los primeros superpoderes, que una vez que uno termina de aplicar el paso a paso del método, es que ganamos autoconocimiento, autoestima, y aprendemos muchísimo sobre el desapego. El método no está basado solamente en comprar contenedores y los guardo de una determinada forma. Es una mirada, es una introspección permanente, y replanteándonos y preguntándonos un montón de cosas, y esto termina siendo una herramienta hermosa de autoconocimiento y sobre todo de autoestima. Y aprendemos también mucho sobre el tema del desapego. A nivel mental nos da claridad, foco, menos estrés, no estamos pendientes del orden, desorden, y esto obviamente se traduce en tener mayor tiempo, y ese mayor tiempo poder utilizarlo para, ya sean proyectos personales, proyectos laborales, pero el poder decidir qué queremos hacer con la vida, con nuestra vida. A nivel económico, ahorramos. Lo primero que se me viene a la mente es ahorrar. Uno no vuelve a comprar cosas duplicadas. No sé si les ha pasado de saber que tienen algo en la casa en el momento de necesitarlo, tener que comprarlo nuevamente porque no lo encuentran, o al revés, olvidarse que lo tenían, comprarlo, y en algún momento ese objeto aparece, y dice, uy, acá yo necesitaba esto hace unos días y no lo encontraba. Bueno, esto no vuelve a pasar. El mayor tiempo y el mayor foco, obviamente, que nos hace ser más productivas, y si somos más productivas, vamos a ser más autónomas, vamos a colaborar con nuestra autonomía. El último aspecto que también me encanta es que cambian totalmente los hábitos de consumo. Esto es automático. He trabajado hasta chicas compradoras compulsivas, que es fantástico ver el cambio hacia sus hábitos de compra, ¿no? Y no solo vamos a consumir menos, más responsablemente, sino que vamos a empezar a hacer, al no tener el desorden, porque el desorden, una de las cosas que hace es nos distrae de lo importante. Como no tenemos el desorden alrededor, empezamos a tomar más conciencia de qué compramos, del tema del plástico, nos lleva a aplicar prácticas mucho más sostenibles dentro de las actividades diarias de la casa, empezar a separar basura, fijarnos, ser más atentas en el cuidado del agua, en de no tirar comida. Bueno, y estas prácticas sostenibles que las empezamos a incorporar en la casa, también las vamos a querer hacer extensibles en el ámbito laboral. Si tenemos un emprendimiento, ya vamos a empezar a pensar, bueno, es realmente sostenible y es ecológico o sustentable esto que quiero emprender. Entonces, me encanta que cada vez más personas, más mujeres, se estén sumando a esta movida, que creo que cada vez suma más adeptos. Todo esto, obviamente, como decía Laura al principio, dentro de lo que es la economía del cuidado, el cuidado de nosotras, de nuestras familias, del entorno y del planeta.
Así que, bueno, esta es mi presentación, Lau. Yo lo que no sé si vos ya les habías comentado a las chicas, y creo que lo habías puesto, el programa que creamos para Mujeres B, que creo que se va a empezar a dar en enero, ¿no, Laura? Sí. En enero, y eso le vamos a mandar una nota, ¿no? Ok, Así yo acá que les quiero compartir. Sí, perdón. No, les quiero compartir en qué consiste para que Ay, dame un segundito. Entonces, mientras tanto, ok. Lo que sí quería que nos cuentes, yo he leído el libro de Marie Kondo, ¿no? Sí. Y si nos podés contar bien en detalle, ¿qué haces cuando tenés una consulta, vas a una casa? Entonces, ¿qué se hace? ¿Se pone toda la ropa afuera? ¿Cómo Hay, se hace de manera práctica esta posibilidad, ¿no? ok. Hay todo un paso previo, porque no sé si por ahí alguna lo ha hecho, o me han llamado en el momento que salió la serie de Marie Kondo en Netflix, que ahí explotó. Claro, la gente desesperada sacaba toda la ropa y no sabían cómo empezar. Y hay toda una preparación previa del método, que es preparación de espacios, porque en algunos momentos parece que el desorden es peor de cómo iniciamos, porque esta evaluación de objeto por objeto hace que tengamos que sacar absolutamente todo. Hay una preparación previa también a nivel mental, y como decir, bueno, ok, ¿qué estilo de vida quiero? Entonces hay todo un trabajo de visualización del estilo de vida que uno quiere antes de iniciar una sesión. No es simplemente sacar la ropa. Cuando hacemos todo ese paso previo, en el momento que lo hacía en forma presencial, sí, se saca absolutamente todo de la categoría. Si vamos a hacer categoría ropa, ponemos arriba de la cama toda la ropa que tengamos, la que tenemos lo ideal es que tener ya la ropa limpia, y que la que está en el lavadero también traerla. Sí, nos quedó un suéter en el auto también, en el placar de recepción tenemos algunos abrigos también. Se hace la montaña de ropa y a mí lo que me gusta decir, y es el primer paso, es que identifiquen esa prenda que más les gusta, que más les inspira alegría. Siempre va a haber algo, y es impresionante cómo físicamente se siente eso cuando la persona con la que estoy trabajando le digo, bueno, elegí lo que más te gusta. Automáticamente lo que hace es agarrarla y poner, esto no, esto ni loca lo doy, ni loca lo dono. Entonces, ahí ya tenemos el primer indicio de qué es lo que este concepto de si me inspira alegría o no. Otra de las cosas que se puede hacer para cuando uno tiene dudas, hay cosas que quedan en medio de lo que se llama zona gris. Cuando uno tiene muchos objetos que quedan en el tema de la zona gris, lo ideal es dejarlos y confiar que una vez que uno hace la organización, como la forma de cómo se disponen las cosas, es que vos vas a ver todo el tiempo, cuando abrís un cajón, eso que tenías duda, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta si esa prenda la elegís o no. Entonces eso que, no, esto no sé, realmente me genera duda, ok, déjalo, pero tenelo a la vista, no lo tengo y lo guardé en una bolsa porque no sé si lo voy a usar. Porque lo que no se ve, no se usa y ni te acordás que lo tenés. Entonces, pasa el tiempo, un día abro el cajón, elijo un suéter. Y siempre elijo los mismos. Pasan 3 meses y digo, ¿y por qué este no lo elegí? Como ya aprendí el método, ya afiné esa percepción, si lo voy a usar, si forma parte del estilo de vida que quiero, si es mi estilo, si demás, en ese momento por ahí digo, no, ok, no, esto realmente no va conmigo. Le digo arigato, como se agradece, porque también el tema del agradecimiento, Laura, nos trae mucha información. Si nosotros solamente, que era lo que hacía yo mucho, lo hice mucho tiempo, no lo uso, no lo usé en los últimos 3 meses, lo dono, lo saco. Hay una información que ese objeto nos está dando. Si nosotros
logramos identificar el por qué no lo estamos eligiendo, y le agradecemos por la enseñanza. No sé, yo tenía ropa floreada. Me di cuenta que la ropa floreada no va conmigo. Pero por ahí mucha gente me decía, ay, vos sos siempre tan básica, o con colores neutros. Y yo desde algún punto decía, ay, mira qué lindo está en el verano, qué hermosa la blusa con flores. La compraba, quién sabe me la ponía una vez, y quedaba ahí eternamente. Cuando logré ver y agradecerle, ok, gracias porque, me gusta decir, porque le queda mejor el maniquí que a mí. Esa es una frase que tengo. Si yo identifico que eso no va conmigo, no vuelvo a caer en la trampa de, ah, estaba de oferta, me lo compro. Y eso pasa con absolutamente todas las categorías. No te escucho, Lau. Cuando uno decide tomar, hacer este método, saca toda la ropa de todo el armario y lo pone en la cama al lado y empieza a decir, ok, acá están todos los pantalones, todas las remeras, todas las camisas, lo pone todo en orden. Y después una pila es la que sí y otra es la que no, ¿no? Y entonces cuando a las que dicen, a las que son de no, son las que uno después le agradece y las dona y las hace utilizar de otra manera. Y las que sí, después las pone en el armario, pero pone todos los pantalones rojos juntos, los blancos, los negros, todo, digamos, por colores, ¿no? Hay una manera, esto va a depende de muchas cosas, depende de la cantidad de pantalones, o de objetos de la categoría. Vamos a suponer que son suéteres. Los ponemos, si tenemos, no sé, 10 suéteres, podemos ponerlos o todos por colores, o en forma de degradé, o por material, digamos. Eso se ve porque hay algunos son más gruesos, entonces hay que encontrar el equilibrio y el saber dónde. Pero, algo que les quiero decir que es fundamental, que no se vuelvan locos en el querer guardar, pensar dónde lo voy a guardar, ni comprar antes absolutamente nada, porque guardar las cosas, guardar cosas en contenedores, solamente lo que hace es pensar que resolvimos el problema, si no las evaluamos. Entonces, lo he hecho yo, comprar contenedores antes, que después de haber hecho el método, no me servían, porque me sobraban. Entonces, no se paralicen en el decir, bueno, no tengo contenedores, no lo puedo hacer. No hay que comprar nada. Se juntan cajas de zapatos, cajitas, cualquier tipo de cajitas, de celulares, todo lo que nos sirva para dividir mismo dentro de los cajones, todo eso ayuda en el método. Incluso he trabajado en casas que no han comprado absolutamente nada, incluso han sobrado cosas. Claro. Entonces, En mi caso, puedo decir que en mi caso yo hace 6 años que tengo este método, y ahora tengo realmente unos cuantos pantalones negros, otros blancos y uno rojo, y por ahí dos marrones y nada más. Así que, y porque por 3, 4 años lo único que usaba son los negros y los blancos. Es decir, durante el verano usaba los blancos y los negros durante el invierno. Y entonces me simplificó la vida, así que no necesito comprar ningún otro tipo de color, porque si por 3 años lo único que usé fue esos, los otros no me sirven. Y eso es lo interesante, que al poner todos y además otra cosa que hago es no pongo nada, no guardo nada que es de verano o de invierno, es decir, que todo lo que tiene que estar en mi armario tiene que entrar ahí, punto. Y se van a dar cuenta que son menos cosas, mucho menos cosas. Tal cual, pero déjame decir dos cosas. Primero, que hay mucha gente que se asusta porque piensa que esto es minimalismo absoluto y que se tiene que quedar con muy pocas cosas. Y no es así, el método funciona y es flexible. Hay personas que ya te digo que tenemos muy pocas cosas y que decidimos, o como vos decidimos, y hay gente que tiene más, pero el método funciona igual. ¿Sí? Entonces, no se enloquezcan porque hay una cantidad específica de objetos con los que hay que quedarse. Y sí, realmente uno cambia los hábitos de consumo. Eso es sí o sí en el 100% de los casos, Laura.
Ay, no te escucho. ¿Qué se hace entonces cuando la familia no colabora? Porque uno hace sus montañas, hace todo organizado, y después, ¿qué hace con el resto? El marido, los hijos, los Bueno, abuelos. el proceso es personal. Y pasan dos cosas. Cuando uno toma el control de sus pertenencias, de sus cosas, y cuando hablamos cosas personales, también en una casa hay cosas compartidas y la cocina, por ahí en un área común, que ahí sí se pueden poner reglas, algunas reglas, pero no podemos abordar ni el orden de los objetos del resto de las personas, porque esto está basado en la toma de decisiones. ¿Cómo puedo decidir yo, que lo he hecho, tirarle una remera a mi esposo porque yo considero que está vieja? Tiene que ver con el respeto, y esto es muy oriental, y cuando uno se da cuenta que el objeto que a lo mejor para mí no tenía sentido, para la otra persona sí lo puede tener, y también que el tema del orden es muy relativo para cada uno. Pero cuando uno deja de verlo, como te decía antes, como un objetivo en sí, y lo ve como herramientas de orden, y el resto de la familia empieza a ver los beneficios de la casa y los beneficios en uno mismo. A mí, después de 2 años y medio, recién ahora en pandemia, mi hija más chica, que la habitación estaba detonada, quiso hacerlo. Llevó un tiempo. Y ahora digamos, su relación con el orden es totalmente diferente. Cuando yo lo obligaba a hacerlo y lo obligaba a ordenar, esto lo único que llevaba era peleas, ¿sí? Lo lograba, lo hacía, terminaba de ordenar por ahí un día, pero al tiempo le pasaba lo que pasaba a mí, no lo podía sostener. Cuando la decisión vino de ella y vio con el ejemplo que era posible mantenerlo, después de casi 2 años de que me dedico a esto, recién al principio de la pandemia, me dijo, bueno, quiero hacerlo. Entonces, confiar en eso, en que el orden se contagia, y por otro lado hay algo que también es mágico. Cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestras cosas, nuestras propias pertenencias, nos empieza a molestar mucho menos el desorden del resto. Y eso también es algo que me gusta destacar porque realmente es así. Pero la otra, se cortó, a ver, ¿me escuchás, Lau? ¿Me escuchan? Estoy acá, te escucho perfectamente. Ah, ok, ok. Entonces, Y la otra ¿qué promedio lleva a hacer este orden en una casa, por ejemplo, o un departamento, ¿no? ¿Cuál es tu...? no hay, claro, no hay un promedio, porque esto depende de varios aspectos. El primero y fundamental es de la cantidad de cosas. No es lo mismo alguien que vive en un monoambiente solo, o con una persona, o con su pareja, o con un hijo, que alguien que vive en una casa de determinada cantidad de habitaciones. Pero también hay otro aspecto, que es el tiempo que le tome a la persona decidir qué hace con ese objeto, ¿sí? El tomar la decisión, bueno, ok, y ahí estamos las consultoras, y en esto es poder. Nosotros no tomamos ninguna decisión, obviamente, sino que ayudamos a que la persona pueda decidir y pueda ver y ayudarla a que pueda ir afinando este concepto, si ese objeto le inspira o no alegría, que no es tan simple, porque atrás de eso también hay un tema de funcionalidad que también se ve, si tenemos o no para reponerlo en determinado momento. Por decirte, en una casa de, vamos a suponer, un matrimonio con 2 hijos que quieran aplicarlo todo, en principio en general lo aplica la mujer. Entre 3 y 4 meses para evaluar absolutamente todo, pero es un trabajo, digamos, no es saco y guardo. Muchas veces me contactan y me preguntan, ¿ordenás placares? Y yo puedo ir y te lo puedo dejar divino, el placar. Pero ¿sabés qué? En 2 meses me vas a tener que volver a llamar, o vas a llamar a otra persona, o vas a estar diciendo, esto no me sirvió. La idea es que esta organización la hagas por única vez
por única vez, para después poder mantenerla. Entonces es mucho más el concepto de, bueno, guardo en un contenedor. Es mucho más profundo, pero entre 3 y 4 meses, que si la persona se compromete, se puede abordar toda una casa en forma completa. Pero Laura, ¿qué pasa si hay pocos objetos que uno dice, bueno, este me inspira alegría, entonces, ¿qué se hace? ¿Se tira todo? ¿Qué pasa? No. Bueno, me pasó de trabajar con una chica que una de las cosas, sacamos toda la ropa y no había nada que le gustara, nada, absolutamente nada que le gustara. Cuando empezamos a indagar, porque en la sesión salen muchas otras cosas, no es si te lo compraste, porque empezamos a pensar en el momento de compra, ¿sí? ¿Por qué te lo compraste? Y no, porque salí del trabajo y me había peleado con mi jefe, me fui al shopping y lo compré. Lo compró para tapar otra cosa. Bueno, se empiezan a ver patrones de compra o de por qué elige determinada ropa que en definitiva no le gusta. Tenía muy poca ropa y particularmente me acuerdo que tenía 2 abrigos solamente, que obviamente eran los únicos abrigos de invierno que tenía, y me dice, ahora no es factible que yo me desprenda porque son los únicos que tengo y no pienso volver, o no tengo la disponibilidad de volver a comprarlos. Entonces, el objeto se queda, ¿sí? Se empieza a agradecerle ese objeto primero por la enseñanza que no es de mi estilo, pero sí le agradezco también por la funcionalidad. Cuando vos entendés que si no lo tuvieras en el invierno te morís de frío, ya lo empezás a mirar distinto. Y en la cabeza, ¿qué te hace eso? En el momento que tengas que comprarte, sabés que es tu prioridad cambiar los abrigos, y te vas a comprar aquel que te encante, no uno que estaba de oferta, o que pasaste y porque estabas enojada sacaste la tarjeta y compraste el que viste en la vidriera, sino que la decisión va a ser realmente el que te encante, ¿sí? Pero dentro de tu momento, dentro de las prioridades de compra que vos tengas para tus cosas, ¿no? Y entonces, contamos un poco más. Entonces, esa relación que vos estás hablando de agradecer al abrigo o darle de baja una remera y decir gracias a la remera, una cosa así, es como si fuera una especie de rito de separación, ¿no? ¿Y por qué viene eso? ¿De dónde viene esa necesidad de hacer una celebración? Porque primero nos trae información, ¿sí? Sobre nosotras, y nosotros, es lo que te decía, interpretamos por qué ese objeto ya no forma parte de nuestra vida, por el motivo que sea, y lo agradecemos. Eso nos trae una información muy valiosa sobre nosotros mismos. Y después otra de las cosas que hace es nos quita la culpa. La cantidad de mamás que han dicho, ay no, esto me lo regalaron mis hijos para el Día de la Madre, pero me aprieta, no me gusta el color, no lo pude cambiar. Y el objeto está ahí, está ocupando lugar, y no lo usó nunca. Y por esta culpa de decir, bueno, está ahí, queda ahí dando vuelta, desaprovechado por otras personas que a lo mejor lo podrían estar necesitando, ¿sí? Entonces el agradecer, fundamentalmente también lo que nos saca es la culpa. Y cada persona tiene su manera de agradecer, no hay que hacer ningún ritual específico, por ahí puede ser muy divertido. Hay gente que bueno, hace esto, hacemos el arigato en japonés, hay gente que es como que se pone más solemne, o depende el objeto, si es un objeto que por ahí tiene valor sentimental, y tampoco le inspira alegría, porque eso también al final, cuando uno evalúa los objetos de valor sentimental, hay muchos que no nos inspiran alegría, que los hemos heredado, que están ahí por determinada circunstancia, y cuando los evaluamos y el poder decirle, bueno, ya cumplió un ciclo, o ya no forma parte de mi vida, le agradezco por determinadas enseñanzas que puede haber dejado, es como mucho más sanador el proceso. Entonces, fundamentalmente el agradecimiento tiene que ver con eso.
Uy, no se escucha, Lau. Perdón. ¿Y por qué Marie Kondo ella misma empezó hace muchísimos años esto? ¿Y qué pasó? Contanos un poco de la historia de ella, ¿no? La historia de ella desde muy chiquita estuvo como obsesionada por mantener el orden de su casa, miraba, le llegaban revistas de decoración y ella quería que su casa se viera como la de las revistas de decoración, y pasaba mucho tiempo, como me pasaba a mí, ordenando no solo lo de ella, sino del resto. Eh, la habían nombrado hasta en la escuela, que la organizadora organizaba toda la sala, todas las cosas, y un día en su adolescencia había llegado de la escuela, después del día anterior haber estado ordenando su propia habitación, y entró, y la seguía viendo mal, había algo que no le gustaba, y se puso a llorar, como un estado de frustración, y en ese momento ella cuenta que es como que tuvo una revelación, tirada en el piso llorando, dijo, yo me estoy mirando a los objetos, todo el tiempo estoy focalizando en los objetos que me quiero desprender, en vez de pensar con qué objetos me quiero quedar. Y ahí cambió, le hizo un clic su cabeza, empezó a hacerlo ella misma, ella es socióloga, después en la universidad empezó a trabajar ya como consultora, empezando en las oficinas cuando estaba en su primer trabajo. Y bueno, en un momento, cuando ya su agenda era de 6 meses, y no tenía espacio por 6 meses, decidió ahí escribir el libro y que esto llegue a más personas. Y esa es un poco la historia de Marie Kondo. Y Buenísimo. ahora te cuento que hay algo... Sí, perdón, Sí. perdón. No. Algo interesante, hace unos meses ella escribió otro libro que es muy interesante también, y por ahí para la comunidad, y que yo ya lo estoy aplicando en lo mío, y armando también algún programa específico, que es el método aplicado a espacios de trabajo. Ella escribe La felicidad en el trabajo, que salió ahora en español hace muy poquitos días, que escribe ella junto a un psicólogo organizacional, donde a través del método ordena el espacio de trabajo con los mismos pasos que les conté yo, pero con los objetos laborales, y le suma un poco esto que yo incorporé a lo del orden de las tareas y los tiempos. Tenemos el orden de físico, el orden digital, el orden de las tareas, de los tiempos, de las decisiones, de los contactos, de las reuniones y de los equipos de trabajo. Todo eso con esta metodología que ella creó junto a este psicólogo organizacional. Es muy interesante, porque evaluamos hasta los contactos que por ahí tenemos un montón, y por ahí no están alineados con nuestros valores, lo mismo con las empresas que trabajamos, hay determinada manera de cómo organizar una reunión para que sea productiva, identificar cuál es la parte central de nuestro trabajo para poder focalizar ahí, cuando en vez de estar, hay gente que se pasa por ahí respondiendo mails y piensa que ese es su trabajo, y el trabajo no es responder mails, el trabajo es por ahí sentarse y crear determinada, no sé, evento, o estar en el tema ventas, en lo que sea, y a veces uno está enganchado y dice, bueno, responder mails no es tu trabajo, ¿sí? Entre una de las cosas, y es muy interesante este nuevo libro. Y entonces, el tema de Inspira Alegría, creo que habría que profundizar un poquito para, como empezando a cerrar esta charla, pero ¿nos puedes dar un poco más de teoría por qué Inspira Alegría? Porque creo que lo que realmente provocó a Marie Kondo a crear esta metodología. ¿En qué se basa? Uno mira una cosa y sonríe. ¿Cómo explicás a una persona qué inspira alegría un objeto? ¿Y Y por qué? es muy personal, por eso cuando te contaba en esto, en el hacer la pila de ropa, y yo te digo, identifica eso que más te gusta, esa prenda que más te gusta. Es increíble cuando yo lo veo, estoy en una sesión y veo a la persona
agarrando las prendas y por ahí agarra una y dice, no, como te decía, esto me encanta, y se la pone automáticamente en el pecho y dice, no, no, y si se me rompe me vuelvo a comprar uno igual. Entonces eso, como te decía antes, te trae muchísima información, ¿sí? Cuando vas avanzando en el método, elegís las cosas que a vos personalmente te dan felicidad y son del estilo que te gusta. Entonces esto pasa desde comprarte la lapicera, no la lapicera por ahí vas y te necesitas un bolígrafo, una lapicera, y vas a una librería y mirás entre, no, dame cualquiera, no. Esa próxima vez ese sentido va a estar afinado, y cuando vos mires esa lapicera que te compraste, te va a encantar. Y ella habla de hacer tu espacio, obviamente dentro de las posibilidades, ir como creándolo, es como un museo no porque no se usa, ¿no? Pero sino como un museo personal. Vos mires para un lado y el objeto que veas a vos te cause algo. Que no significa que tiene que ser maravilloso. Puede ser, no sé, algo heredado que está ahí y a vos te genera esa sensación. ¿Sí? Piensa que entra otro y dice, ¿y por qué guardaste vos esto? No, a mí no me gusta. Por eso el proceso es personal. Y es personal y tenemos que tratar de hacerlo solos, porque si no siempre va a haber personas de afuera que quieran como dar opinión y decir, ay, vas a dejar de usar esto, o ¿por qué lo vas a tirar si está bien? Y por ahí vos decís, lo dono, o lo vendo, o lo reciclo, porque ya no forma parte de mí, por más que esté en las mejores condiciones. Pasa mucho con la ropa cara, ¿no? Y ahí también está el tema de la culpa. Porque es caro no lo tiramos, porque es de marca no lo tiramos, y por ahí está en un placar años y años y años sin usar. Si nosotros nos desprendemos, ok, fue una mala decisión, lo veo, le agradezco, no va conmigo, lo vendo, lo dono, lo regalo, lo reciclo, pero no voy a volver a tomar una mala decisión porque ya aprendí. Si solamente no lo uso y lo saco, es factible que vuelva a caer de nuevo en la trampa, o en la trampa de la moda, o en la trampa de, bueno, de esto salí, y como te digo, porque estaba enojada, me fui de shopping. Sí, es fantástico, porque realmente cuando uno se pone las pilas, lee el libro y realmente se compromete a hacer este trabajo de decisión si algo le trae alegría o no de todos los objetos de la casa, realmente mejora de una manera increíble toda la actitud de lo que tiene, y lo más importante es que empieza a comprar mucho menos porque sabe dónde están todas las botellas, las bolsas de basura, los papel higiénico, está todo en su lugar. Así que cuando falta algo uno sabe, o cuando necesita algo sabe dónde buscarlo, y todos en la casa tienen la misma objetivo. Ya tenemos que cerrar la charla porque ya es pasada la hora, pero si alguien tiene otra pregunta, la hacen, o también podemos tener unas pequeñas palabras de cierre, ¿no? Ahí está Vivi, que me está diciendo gracias Vivi por participar. Con ella hice orden digital hace poco. Así que bueno, gracias por haber participado. A ver, no sé si estoy leyendo. No, no hay otra pregunta específica, yo ya hice casi todas. Lo que sí podemos hacer unas palabras de cierre, eh, eh, y decirnos un poco más sobre el libro, ¿no? Sí, y cómo se aplica con el curso que vas a dar después. Si querés que les comparto lo que habíamos armado y cómo sería lo que vamos a hacer en enero. Enero va a ser, Perfecto, Laura, ¿no? perfecto, sí, claro. Les queda más claro. Comparto un segundito la última. Mientras tanto, les pido a todas que agarren un lápiz y empiecen a escribir por lo menos 3 cosas que aprendieron en esta sesión, que les inspiró y que lo van a hacer, ¿no? Porque uno escucha muchas cosas de inspiración, pero a la acción, ¿no es cierto? Cuando pongan fecha de cuándo van a empezar a hacer el orden.
Laura, todo tuyo. Bueno, el programa que creé especialmente, que vamos a alargar para el programa grupal en enero, lo pensé fundamentalmente porque vi un problema inicial, sobre todo en esta nueva normalidad de estar todos todo el tiempo, y que se les hace muy difícil a las personas, vuelvo a decir, principalmente a las mujeres, digamos, tomarse ese tiempo para hacer este orden y este chequeo exhaustivo y esta organización por única vez. Entonces el programa va a empezar con una organización básica de los espacios, de los tiempos y la tarea, sin el método, sino es decirte, bueno, ok, mira, vamos a despejar mesadas, vamos a despejar determinado espacio, vamos a preparar tal espacio donde vas a poder trabajar, toda esta parte previa, general de espacios, tiempos y tareas. Una preparación previa en cuanto al método, que es esto que les contaba un poco antes, de imaginar el estilo ideal, algunos ejercicios de visualización, programación en el calendario, qué día vamos a poder abordar este chequeo de objeto por objeto. Va a consistir de un workbook, van a tener el paso a paso de las 5 categorías, y yo en esos 4 encuentros les voy a ir contando con mucho más detalle cómo hacer, cómo iniciarlo, cómo decidir con qué quedarse, y el cómo guardarlo. Y después vamos a sumar como un último encuentro de la aplicación de la parte física, porque en 4 encuentros es poco abordar el tema del orden digital, la aplicación en el espacio físico laboral, ¿sí? Porque hay algunas diferencias de me inspira alegría, no es lo mismo a nivel laboral que a nivel personal, entonces hay algunas diferencias. Algunas aclaraciones. Esto, si se hace solo una vez en la vida, y eso es lo mágico. Como les decía, es un proceso personal, pero después esto tiene efecto multiplicador. Una vez que lo aprenden, se lo pueden enseñar a los hijos, al marido, a la tía, a la hermana. Una vez que se aprende, esto es como andar en bicicleta, no hay vuelta atrás, y lo van a llevar con ustedes para toda la vida. No hay que comprar nada, absolutamente nada, es contraproducente comprar cosas al principio. Después, en algún momento, si alguien quiere decidir cuando se termina, reemplazar alguna caja o algo que hayamos usado provisoriamente, se hará, pero no es necesario comprar nada, pero fundamental, se necesita compromiso. Yo les puedo dar el paso a paso, pero si lo hacen, no funciona. Y después, bueno, esto que estamos hablando, van a ser 4 encuentros, una vez por semana, de 2 horas cada uno, con el material que les digo, más 4 encuentros cada 15 días, de seguimiento eso sería durante los próximos 2 meses. Entonces, en 3 meses vamos a atacar el desorden y organizarnos. Así que bueno, Laura, te agradezco muchísimo. Les agradezco a todos los que se han conectado, que me han escuchado. Ahí están mis redes sociales, mi mail, por si me quieren hacer algún tipo de consulta. Bueno, agradecerles fundamentalmente a todos. Bueno, fantástico. Entonces le vamos a pasar a todos el link de la grabación, en caso que quieran volver a ver algo. También el link para registrarse si están interesadas en hacer un curso más profundo, para realmente llevar a cabo este proceso que no es fácil, pero vale la pena porque realmente lo debemos al planeta, primero de todo, porque realmente uno compra mucho menos. Y además es mucho más consciente, porque si uno está comprando, se va caminando y dice, ay, qué lindo pantalón, y después se acuerda en su armario, tengo 5 o 6 pantalones negros, no necesito otro, ¿para qué? En cambio, si no lo tiene mentalmente eso no se acuerda, y realmente... y después también las cosas que les queda a uno chica, afuera, después de 3, 4 meses que no lo usa, si no lo usa en 3, 4 meses o en 3 años, se puede regalar. Bueno, y con eso quiero agradecer a Laura y a todos ustedes por participar, y por favor agarren un lápiz mientras yo les cuento cuáles son los próximos webinars, y escriban qué fecha van a empezar, cómo lo van a hacer, cuándo van a leer el libro, hagan
comprométanse a hacer algo, dada que pasaron una hora aprendiendo algo tan fundamental como cómo organizarse y cómo ser más organizado y más sostenible en la vida. Entonces, la próxima webinar en español es el 2 de noviembre y es sobre, es una herramienta muy simple también para mejorar la vida, que se llama Nonflict, que es el arte de resolución de los conflictos tanto en la vida personal como en la empresa. Como sabemos, en las empresas 85% del tiempo uno se la pasa tratando de solucionar conflictos. En la vida personal con su familia, hay conflictos, y lo que hace esta metodología es que te ayuda a visualizar que realmente todos los conflictos son una increíble oportunidad de crecimiento. Y así, con eso queremos terminar, y les invito a todos a ver, vamos a mandar esta grabación con la información sobre los webinars futuros, y muchísimas gracias a todos. ¿Okay? Entonces, con eso terminamos la... Gracias a todos. Gracias, Laura.